Se los presento, aunque ya los conocen. Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería de Asturias. Muy buenas tardes. Voy a arrancar con este WhatsApp. Mientras la población no vive del miedo que tenemos, Pedro Sánchez haciendo campaña electoral en Cataluña, me gustaría que opinaran las personas de la mesa. Os pillé, ¿eh? Sí, no ¿Tenéis esta percepción? Yo tengo una sensación a veces, sobre todo, bueno, en la política a distancia a nivel central, sobre todo, de una sensación de indolencia, ¿no? Es decir, lo que estamos pasando a nivel de calle y a nivel de personas, tanto a nivel de salud como a nivel económico, parece como que una sensación de indolencia, ¿no? Bueno, ya veremos, ya lo pensaremos, ya veremos cómo lo hacemos. No sé, yo creo que la situación es lo suficientemente grave, y ya no digo solamente en Asturias, en toda España, como para tomárselo de otra manera, creo. Mientras tanto, en Asturias pues siguen sumando la lista de concejos, cada vez se hace más grande, la lista negra, como dice Ruiz Sánchez, cada vez son más. Sí, claro, y cada vez más personas, y cada vez más personas que están afectadas, ¿no? Y además todas estas medidas que son tan complicadas de entender y tal, yo creo que lo único que hacen es generar una sensación de confusión en la que, bueno, no sé si puedo, si no puedo, bueno, no pasará nada si voy. Entonces la sensación es, bueno, como que a lo mejor no es tan grave, o a lo mejor la situación no está, ya está ahí la vacuna va a tardar, porque además vemos que estamos teniendo problemas de suministros y quiero decir, esto va a tardar todavía en solucionarse. Y la sensación que yo tengo es la misma, es decir, o nos cuidamos nosotros o la sensación de descontrol es total, ¿no? Es verdad que cuando salimos a la calle y bueno, pues volvemos a poner un poco en tela de juicio esos confinamientos, ¿no? Esos cierres perimetrales, sí, porque tenemos la sensación de que acaban en aglomeraciones, ¿no? La imagen, por ejemplo, de Oviedo también de este fin de semana, pues eran calles abarrotadas. Sí, yo creo que, y como salgan 2 rayinos de sol, pues enseguida tenemos la tentación todos de salir a sentarnos a una terraza, ¿no? Porque bueno, todavía salir a dar un paseo, echar una carrera o tal, bueno, es bueno y está bien, ¿no? Pero enseguida tenemos que ir a la relación social, al bar o a la cafetería, ¿no? Y bueno, tiene su peligro. No tanto porque sean bares, sino porque nos juntamos y ya nos relajamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un poco por arrimar el hombro, y sobre todo yo siempre digo lo mismo, ser un poco solidarios. Ahora mismo ya no se trata de estar bien uno solo, sino de ver que dependemos unos de otros, ¿no? Y de que tenemos que echarnos un cable entre todos. Lo explicó muy bien Daniel, quiero decir, tú sabes, hoy por ejemplo ayer hubo 500 casos nuevos, ¿sí? Pues de esos 500 el 20% van a ingresar. Son 100 personas que van a ingresar. Supongamos que ingresan todos el mismo día, pues eso es lo que es la presión asistencial, ¿no? Es decir, que se te vienen a urgencias 100 personas que van a ingresar, y los tienes que meter en camas, los tienes que atender, les tienes que dar medicación, y de esos una parte van a ir a una UBI. Y hay que atenderlos. ¿Qué pasa? Que gente que se opera, gente tal, también necesita esos recursos, necesita camas hospitalarias, necesita UBI, necesita médicos y necesita enfermeras. Quiero decir, esos son todos recursos que si los empleas en atender gente con COVID, aunque no sean especialmente graves, ya no los puedes emplear en otras cosas. Entonces, eso es lo que nos está pasando, que los hospitales se llenan de COVID y no podemos atender otras patologías. Entiendo que de ahí sí que tendríamos que haber aprendido de olas anteriores, ¿no? Quiero decir, en prever que esto se está llenando y que hay que tener recursos y ponerlos en funcionamiento porque vamos a necesitar más camas. A ver, yo creo que en ese sentido, aquí por ejemplo, tenemos funcionando el Credine y el 144, por ejemplo, que son 2 centros, entre comillas, hospitalarios de campaña, por decirlo de alguna forma, que funcionan bastante bien para casos que no son graves, ¿no? Y entonces alivian un poco lo que puede ser la presión asistencial, pues no sé, en Eluca, en Cabueñes o tal, pero aún así, claro, la presión asistencial puede ser infinita, entonces, y los recursos siempre van a ser limitados. Claro, es que yo tengo la sensación a veces cuando decimos presión asistencial es como suena como un concepto, ¿no? Vacío, ¿no? Y que realmente sí, es la cama del hospital que necesitamos para... Aquí en Asturias, gracias a Dios, no lo vivimos todavía, pero lo hemos visto en imágenes en Madrid o en otras comunidades autónomas, camillas, unas salas enormes llenas de sillones y pacientes que tendrían que estar en una cama con oxígeno y tal, tirados en una cama. Esto aquí no ha pasado, pero bueno, no estamos libres de que nos pueda pasar, lógicamente. Entonces, quiero decir, ayer leía esta mañana pues que hay previsiones de matemáticas de tener de incidencia, de llegar en Asturias a los 1000 casos al día, y eso luego pues tiene una repercusión en los ingresos que vas a tener, porque si tienes 1000 casos al día, pues eso son un montón de ingresos que se van a transformar. Entonces, la presión asistencial, los recursos, a día de hoy yo creo que en Asturias está prácticamente todo lo que es personal sanitario está movilizado.
Es decir, cuanta más asistencia tenemos, eso redunda en que no tenemos sitios, ya no donde meter a la gente, sino cómo atenderla. Es decir, ya nos pasó con la anterior ola que la UBI estuvo al límite, porque claro, sí decimos 20% de UBI, pero bueno, es el 20% de la UBI ampliada que tenemos, ¿eh? Acordaros que era una UBI en un gimnasio, otra UBI en un vestuario, claro, en el UCA. Quiero decir, no es que estemos hablando de un hospital pequeñito que haya tenido que atender, no, es en el UCA, abrir una UBI en un vestuario o abrir una UBI en un gimnasio. Quiero decir, eso supone una merma de la calidad asistencial, lógicamente, y claro, no podemos atender a todos los pacientes así. Imaginaros, pues no sé, trasplantes o cirugías complicadas, claro, o tal, eso se tiene que suspender todo. Claro, entonces, ya no es que ya no te puedan atender bien si tienes COVID, es que cualquier otra cosa que te pueda pasar, claro, quizá tengas otro problema, Y por ¿no? supuesto ya no entramos con esa presión asistencial, con carencias en las consultas, etcétera, diagnósticos nuevos, gente que no sabe que se está poniendo mala o que se va retrasando el diagnóstico y el tratamiento que va a tener con enfermedades realmente graves. Tú estás en Arriondas, ¿cómo está el hospital de Arriondas? Bueno, en Arriondas se cerró una media planta prácticamente para COVID, ya está. Ayer estaba completa, estuve de guardia y estaba completa, la cosa está tranquila. Hay unas cuantas camas que están libres todavía para que probablemente pasen a ser pre-COVID en eso, pero bueno, está prácticamente lleno y hay otra planta reservada para pacientes de otro tipo. Que acordarse, por ejemplo, en estas alturas, otros años, estábamos hablando de la gripe, que ya nos hemos olvidado de la gripe, ¿no? Que la gripe también tenía sus consecuencias en morbilidad y mortalidad, ¿no? Y ahora ya nos hemos olvidado prácticamente de la gripe, ¿no? Pero bueno, que hay otras cosas que también hay que atenderlas y, por ejemplo, un hospital pequeño como Arriondas, pues enseguida se satura porque son muy pocas camas las que tiene, tampoco tiene. Claro, están escribiendo. Lo que pasa es que, además, quiero decir, la vacuna tenemos la cantidad que tenemos, es decir, claro, ya vemos que hemos tenido esta semana, hemos tenido problemas de suministro más o menos graves porque la farmacéutica no tiene capacidad para suministrar o por las razones que sean, ¿no? De logística que sean. Entonces, aunque tengamos personal disponible para poner las vacunas, no tenemos vacunas que poner, con lo cual eso se va retrasando o hay que parar la vacunación, como se ha tenido que parar la vacunación en profesionales, ¿no? Porque bueno, pues no había vacunas suficientes para hacerlo y hay que ir poniéndose en eso. Yo creo que no es 300 en un mes, porque la segunda fase empezó hace unos días. Quiero decir que estamos hablando de que probablemente sean bastantes más de 300 y van unos días de segunda dosis. No es que en un mes se ha ido vacunando a todas las residencias de ancianos, profesionales de residencias de ancianos y profesionales de primera línea, la primera dosis. Ahora ya estamos en la segunda, ¿no? de dosis. Mientras se vaya, y cuando vayan llegando más vacunas, pues iremos poniendo la vacuna al resto de grupos de riesgo según la exposición. Y que además, que si no, es utilizar el sentido común, porque claro, muchas veces hay contestaciones que yo no soy experto en legislación, pero que a veces simplemente con el sentido común un poco ya nos vale, y hay otras veces que también los agentes no van a estar aquí para hacerte la vida imposible, están para proteger, y no son para protegernos a todos, ¿no? son Que no se nos olvide que las medidas no son un capricho del director general de Salud Pública, ni mucho menos, es que la situación es muy grave y tenemos que ayudar todos a solucionarla. No vale decir, bueno, pero yo es que quiero ir a no sé dónde, o no, es que no, mira, ahora no toca. Esteban, dos para ti, pero muy rápidas. Si ya has pasado el COVID, ¿estás inmunizado? Probablemente sí, pero no sabemos todavía cuánto tiempo ni en qué medida estás inmunizado, ¿eh? Hay personas que han recaído en la enfermedad y supuestamente estaban inmunizadas, pero no siempre es así. Vale, o sea, la segunda no te la hago. De hecho, se están vacunando personas que ya pasaron el COVID primero. Yo tengo compañeros que han pasado el COVID ya y se han vacunado ahora, quiero decir que porque está indicado. Ajá. O sea que